Fuimos de expedición a la jungla de Vietnam, una particularmente llamada el Triángulo de Vietnam. Ahí encontramos algo simplemente horroroso. Los turistas siguen desapareciendo y creemos que este puede llegar a ser el motivo. No pongas un pie en estas selvas, o probablemente nunca volverás a salir. Hey, hola, me llamo Salomon Branch. Hace unos años, cuando tenía 24 años, dejé mi estado natal, Utah, y me mudé al extranjero para trabajar como profesor de inglés en Vietnam. Recién graduado del Bayou y con mi título en docencia, me di cuenta de que necesitaba mucho más en mi vida, ya que siempre quise viajar, conocer otras culturas y, sobre todo, vivir experiencias memorables que me cambiaran totalmente la vida, sintiéndome atrapado en mi vida cotidiana fuera de Salt Lake City, donde los inviernos eran fríos y los veranos siempre lejanos. Decidí que ya no iba a vivir la vida que otros habían elegido para mí. Oh, no. Y en su lugar, elegiría mi propio camino. Una vida plena y sin remordimientos. Ya con mi título en docencia me di cuenta de que si obtenía otra certificación ESL de enseñanza de inglés como segundo idioma, por fin podría cumplir mi sueño de viajar por todo el mundo a lugares lejanos y exóticos. Todo ello mientras trabajaba por un salario razonable. Habían muchísimos lugares con los que soñaba, quizás algún lugar de Sudamérica o del lejano oriente asiático, mientras el clima fuera cálido y hubiera playas hermosas para tomar el sol. La verdad es que no me importaba demasiado, pasando el dedo por un mapa del mundo, rotando de un hemisferio a otro. Finalmente lo elegí en un pequeño y estrecho país llamado Vietnam. Esta no fue una elección casual. Siempre había querido viajar a Vietnam porque, de hecho, yo soy un cuarto vietnamita, porque mi cabello es castaño y mi piel es bastante blanca, pero pensé que si quería ir a un lugar donde siempre brillaba el sol y había un sinfín de playas tropicales, Vietnam sería el destino perfecto. Además, por fin tendría la oportunidad de explorar mi herencia. Por suerte para mí resultó que Vietnam tenía una gran demanda de profesores en inglés. Preferían que ya estuvieras enseñando en el país. Pero después de algunas entrevistas en línea y algunas complicaciones con mi visa, empaqué mis cosas en Utah y me mudé al otro lado del mundo, a la tierra del lejano dragón azul. Me reubicaron en un hermoso pueblo costero en Vietnam Central, justo a lo largo de la costa del mar de la China meridional. Los profesores de inglés realmente no pueden elegir en qué parte del país terminarán, pero yo si tuviera esa opción no podría haber elegido un lugar más que perfecto. Debido al horrible giro que tomará esta historia, no puedo decir exactamente en qué lugar de Vietnam Central viví, ni siquiera el nombre del pueblo costero en el que residí, simplemente porque no quiero que nadie se haga una idea equivocada. Esta parte de Vietnam es un lugar realmente hermoso y no quiero disuadir a nadie de ir allí. Así que para la continuación de esta historia simplemente me referiré al lugar donde estaba como Vietnam Central. Y en cuanto al pueblo costero donde me gané la vida, le daré el seudónimo de Van Hong Yen, que en vietnamita aproximadamente, pero de manera bastante apropiada, se traduce como Mar de las Promesas. Este lugar era sin duda el destino perfecto. Era un pueblo costero de tamaño modesto, enclavado en una bahía tropical con las arenas más blancas y las aguas más cristalinas que pueda soñar. El pueblo en sí también era bastante espectacular. La mayoría de las casas y edificios estaban pintados de un vibrante amarillo soleado, no solo para resultar más atractivo para los turistas, oh no, sino también para reflejar el sol durante los meses más calurosos. Por esta razón inicialmente quise ponerle al pueblo el apodo de Tran Mau Pan, pueblo amarillo, pero enseguida me di cuenta de lo insensible que habría sido ese seudónimo. Así que es Mar de las Promesas más fácilmente, ¿no lo creen? Junto a sus edificios luminosos y soleados, este lugar cuenta con una impresionante arquitectura oriental y colonial francesa, intercalada con numerosos restaurantes y cafeterías de calidad. La gastronomía local es para morirse. No solo es saludable y deliciosa,
sino que también es sorprendentemente barata, como si solo estuviéramos hablando de 90 centavos por comida. No te creerías la cantidad de sabores diferentes de café que hay en Vietnam. Es decir, pasé 24 años sin siquiera probar café y desde que llegué aquí debí haber probado unas 2 docenas de sabores. Otro pequeño detalle peculiar de este pueblo son las numerosas sillas de plástico multicolores que hay por todas partes. Así que, ya fuera para degustar la gastronomía local o para probar mi 22º sabor de café, siempre encontraba una de estas sillas de un color diferente cada vez. Me sentaba a la sombra y simplemente veía pasar a la gente. Ni siquiera he mencionado cuánto me encantaba mi trabajo como profesor. Mis clases eran de los más adorables niños de 7 y 8 años que puedas imaginar, y mis compañeros eran muy amables y acogedores. Nunca me llamaban por mi nombre, en cambio siempre me decían Chao Ham, que básicamente significa hola hermano. Cuando no estaba dando clases o corrigiendo exámenes, pasaba la mayor parte de mi tiempo libre en la playa del pueblo y como soy una persona aburrida y sosa, no hacía gran cosa. Solo sentir el sol en la piel mientras contemplaba el impresionante paisaje era más que suficiente. Eso o estaba acurrucado leyendo un buen libro. Nunca era el único extranjero en esta playa. Este lugar es un destino turístico popular principalmente para mochileros y surfistas occidentales, así que si no estaba poniéndome colorado bajo el sol o memorizando cada pequeño detalle de la geografía de la bahía, observaba con envidia a mis compañeros de viaje surfear las olas. Por mucho que ame Vietnam, por mucho que ame este lugar, lo que realmente le quita a su carácter de paraíso perfecto es la contaminación por basura. Es decir, está por todas las malditas partes. Hay basura en el pueblo, en la playa e incluso en el océano. Y si no es la basura la que lo ha arruinado todo, sin duda son las ratas, cucarachas y demás alimañas que trae consigo. Aquí es un lugar único y sinceramente me indigna que nadie haga nada al respecto. Sin embargo, sigo amándolo. Siempre será un paraíso para mí y si Estados Unidos fue la tierra prometida para Leigh y sus descendientes, esta iba a ser mi tierra prometida. Llevaba ya 4 meses viviendo aquí y aunque solo me quedaban 3 meses de contrato como profesor, seguía pensando en quedarme en Vietnam, aunque eso significara dejar esta región que me había enamorado y mudarme a otra parte de este país. Como iba a quedarme, decidí que necesitaba aprender vietnamita, ya que te sorprendería la poca gente que habla inglés aquí. Aunque la mayoría de los profesores de inglés del sudeste asiático aprovechan su tiempo libre para viajar, yo, bastante aburrido, decidí pasar la mayor parte de los días en la misma playa, sentado en la arena mientras estudiaba y practicaba lo que con suerte se convertiría en mi segundo idioma. En uno de esos días debía haber estado completamente absorto en mi mundo porque al levantar la vista de repente vi a alguien de pie hablándome con condescendencia. Me quité los auriculares y protegiéndome del sol vi a una turista alta de 20 y tantos años en bañador y con una tabla de surf bajo el brazo. Al volver de las olas creyó haberle dicho algo al pasar, pero le dije que estaba hablando vietnamita conmigo mismo y que no me había dado cuenta de que alguien me escuchaba. Nos reímos mucho y la chica se presentó como Tiana. Al igual que yo, ella era estadounidense y como era de esperar de California. Vino a Vietnam solo para surfear. Como dije, esta mujer era una mujer alta y bronceada, como si fuera la más bronceada que jamás hubiera visto en mi vida. Tenía un montón de tatuajes que se había hecho en sus viajes y una larga melena castaña que solía llevar recogida con un moño. Cuando la vi ahí de pie me quedé un poco desconcertado porque casi la confundí con, bueno, ya saben, con una mujer afroamericana. Tiana me preguntó qué hacía en Vietnam y más adelante en la conversación me invitó a tomar algo con ella y sus amigos surfistas en el bar de la playa. Dudé un poco en aceptar solo porque no bebo alcohol, pero ella me pareció una buena chica, así que acepté.
Más tarde ese día me encontré con ella en el bar y me presentó a sus amigos surfistas. El primero de ellos fue Chris, a quien conocía de su país. Chris era un poco ruidoso y un poco pesado, pero supongo que también era divertido. Los otros dos eran Brody y Hailey, una pareja de Nueva Zelanda, y Tyler y Chris los conocieron surfeando en Australia y desde entonces los cuatro han estado viajando, o mejor dicho, surfeando por el mundo juntos. Tomando unas copas, nos conocimos un poco mejor y les conté cómo es dar clases de inglés en Vietnam. Curioso por saber cómo pueden viajar tanto, les pregunté a qué se dedican. Tiana me dijo que trabajaba como blogger y creador de contenido mientras viajan a un país diferente cada 2 meses. No te creerías la cantidad de lugares que han visitado, como Hawái, Costa Rica, Sri Lanka, Bali. Oh, santo cielo, todas partes. No veían el valor de quedarse en un solo lugar y trabajar en un trabajo de baja categoría cuando bien podrían estar viviendo su mejor vida, siendo a la vez sus propios jefes. Para mí tenía mucho sentido y no era muy diferente a mi razonamiento para estar en Vietnam. Los cuatro solo iban a estar en esta comunidad un par de días más, pero cuando les dije que aún no había explorado el resto del país, insistieron en que los acompañara. Sí, había venido a Vietnam a viajar, no a quedarme en un solo sitio. El único problema era que no tenía con quién hacerlo, pero supongo que ahora sí. Incluso me invitaron a surfear con ellos al día siguiente. Como nunca había surfeado en mi vida, casi rechacé la oferta, pero viniendo desde el frío y aburrido Utah, sabía que tenía que aprovechar las nuevas y emocionantes oportunidades que se presentaran. A la mañana siguiente, temprano y superando mi primera resaca, surfeé oficialmente mi primera ola. Tenía un poco de miedo de hacer el ridículo, sobre todo delante de Tiana, pero después de varias pruebas y errores, por suerte, tomé el truco. Aunque era novato en el surf, no podía ser tan malo, porque en cuanto surfeé mi primera ola con éxito, Chris no paraba de llamarme Johnny Utah, aunque yo no había sabido lo que significaba. Si no estaba haciendo el ridículo en la tabla, definitivamente lo estaba haciendo por mi ignorancia de las frases de películas que decían estos chicos. Por ejemplo, cada vez que alguien gritaba «Charlie, no surfeas», solo podía pensar en «¿Quién demonios es Charlie?». Esa tarde ya estábamos todos de vuelta en el bar y pude pasar un rato con Hailey. Ella fue amable conmigo y parece interesarse de verdad por mi vida, o quizás simplemente agradecía de no ser la única persona amigable en este grupo. Me dijo que Chris le parecía un pesado, estuvieran donde estuvieran, y aunque Brody era tranquilo y sensato la mayor parte del tiempo, odiaba cómo se comportaba con los chicos. 5 cervezas después, Brody estaba de pie bailando una especie de danza de guerra neozelandesa mientras Chris o Tiana grababan en video. Aunque lo estaba pasando de maravilla con los cuatro, anticipando todos los lugares de Vietnam que Hailey había dicho que íbamos a visitar con el rabillo del ojo, seguía viendo al mismo hombre extraño mirándonos fijamente. Pensé que quizás estábamos hablando demasiado alto y que quería decir algo, pero en cambio nos miraba a todos con intriga. El caso es que 10 minutos después este mismo hombre se nos acercó con 3 desconocidos detrás. Con mucha naturalidad nos preguntó si lo estábamos pasando bien. Nosotros le contestamos que sí con cierta torpeza. Un compañero de viaje como nosotros, que aunque probablemente rondaba los 30, parecía más bien un padre de mediana edad de vacaciones, con una camisa hawaiana demasiado grande como para ocultar su barriga y mirándonos a través de unas gafas de cerebrito. Los desconocidos detrás de él eran otros 2 hombres y una mujer joven. Uno de los hombres era extremadamente peludo, con una barba casi tan larga como su propio pelo, mientras que el otro, de aspecto muy pulcro, era bajo y sostenía un bloc de notas. La chica joven que los acompañaba, no mucho mayor que yo, tenía una combinación genial de pelo teñido de granete y tatuajes en las mangas, aunque curiosamente llevaba demasiada ropa para este clima. Tras unas breves palabras de cortesía, el hombre de la camisa hawaiana dijo: «Disculpen las molestias, chicos, pero me preguntaba si podríamos hacerles unas preguntas».
Presentándose con el nombre de Aarón, el hombre nos dice que él y sus amigos son documentalistas y que querían saber qué sabíamos de las desapariciones locales. Sin tener ni idea de lo que estaba hablando, Aarón se sienta sin invitación en nuestra mesa, bastante pequeña, y comienza a explicarnos que durante los últimos 30 años, los turistas de la zona han estado desapareciendo misteriosamente sin dejar rastro. La primera vez que escucharon esto, Tiana le dice a Aarón que solo llevaban un par de días en este lugar. Como yo vivía y trabajaba en un pueblo, Hailey me preguntaba si sabía algo de los turistas desaparecidos. Aarón concentra toda su atención en mí. Respondiendo a sus muchas preguntas, le dije a Aarón que solo había escuchado de pasada que supuestamente habían desaparecido turistas, pero que no estaba seguro de qué pensar. Mientras le cuento esto, noto que el tipo bajito detrás de él escribe todo lo que digo, palabra por palabra, antes de que Aarón me pregunte con desesperación en su voz lo siguiente. Bueno, al menos has oído hablar de las leyendas locales, ¿no es así? Dando otro sorbo a su cerveza ligera, Aarón nos cuenta que, según estas leyendas, hay criaturas que acechan en las profundidades de las selvas y cuevas de esta región, y que durante siglos los agricultores y pescadores locales solo los han visto fugazmente. Sintiéndose como si nos estuvieran contando un cuento de horror, Chris pregunta con entusiasmo: bueno, ¿qué aspecto tienen estas criaturas? Aarón explica que las leyendas se abrevian y que hay muchas afirmaciones sobre sus apariciones, pero que siempre se las describe como humanoides. Humanoides de forma extraña. Fueran lo que fuesen estas criaturas, las comunidades paranormales y los investigadores han vinculado estas leyendas con las desapariciones de los turistas. Los 5 nos damos cuenta de lo absurdo que parece todo esto, y Brody lo recalcó diciendo: ¿de verdad ustedes creen en estas tonterías? Sin decir ni un sí o un no, Aarón nos sonríe, antes de revelar que en realidad hay leyendas y avistamientos similares en todo Vietnam Central, incluso por parte de soldados estadounidenses desde la guerra de Vietnam. De verdad no saben nada de los críptidos de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Nos pregunta Aarón como si le sorprendiera que no lo supiéramos. Para ilustrarnos aún más sobre todo este misterio, Aarón afirma que durante la guerra, varios pelotones y soldados individuales que fueron desplegados en las selvas entraron en contacto con más de un tipo de criatura. ¿Nunca han escuchado hablar de los monos de roca? ¿De las criaturas diabólicas de Quang Binh? ¿De los grandes amarillos? Si tú, como nosotros, nunca habías escuchado hablar de estas criaturas, aparentemente lo que los soldados estadounidenses encontraron en las selvas fue un grupo de pequeñas criaturas parecidas a Pie Grande, a quienes les gustaba lanzar piedras, y una especie de gente lagarto que brillaba de un amarillo luminoso y vivía en las profundidades de los sistemas de cuevas. Sintiéndose algo ridícula con solo escuchar esto, Tiana comenta en un tono burlón: entonces, ¿estás diciendo que crees que la razón por la que desaparecen todos los turistas es por la culpa de las vietnamitas Pie Grande y los hombres lagarto? Aarón y sus amigos debieron recibir muchas burlas porque en lugar de sentirse insultados, parecían algo divertidos. Bueno, para eso estamos aquí. Somos investigadores paranormales y cineastas, y hasta donde sabemos, nadie ha intentado resolver el misterio del Triángulo de Vietnam. Estamos aquí para entrevistar a los lugareños sobre lo que saben de las desapariciones y seguiremos cualquier pista desde allí. Aunque todo esto me pareció un poco raro, intenté mostrar respeto e interés por lo que hacían estas personas para ganarse la vida, pero no por Tiana, Chris ni Brody. Claramente ellos intentaban divertirse a costas de Aarón. ¿Y qué dijeron los lugareños? ¿Hay algún monstruo vietnamita del lago Ness del que no hayamos oído hablar? Como dije, Aarón conocía bien este tipo de burlas, porque con bastante naturalidad respondió: sí, me alegra que preguntes. Antes de beberse el resto de su cerveza baja en carbohidratos: según un grupo de pescadores que entrevistamos ayer, hay un sendero sin cartografiar que atraviesa la selva cercana. Al parecer, nadie sabe dónde lleva este sendero, ni siquiera los lugareños.
y a cualquiera que intenta averiguarlo por sí mismo nunca se le vuelve a ver ni a saber nada de él. Por muy divertidas que nos parecieran las leyendas de las criaturas simios y hombres lagartos, escuchar que había un sendero secreto en las selvas cercanas por donde se decía que desaparecían los turistas, aunque solo fuera una leyenda local, fue suficiente para espantarnos a todos. Quizás no había criaturas capturando turistas en las selvas, pero en un sendero salvaje sin señalizar, cualquiera que no estuviera familiarizado con el terreno podría perderse fácilmente. Ni Tiana, Chris, Brody ni Hailey tenían nada que decir al respecto. Al fin y al cabo eran compañeros de viaje. Por muy divertido que fuera su estilo de vida, conocían los peligros de aventurarse en los rincones más indómitos del mundo. Los 5 nos quedamos ahí sentados, en silencio, sin saber muy bien qué decir, mientras Aarón, muy contento, reflexionaba sobre nosotros. De hecho, mañana saldremos a buscar el sendero, tenemos indicaciones y todo lo necesario. Aarón se detiene un momento antes de decir: si no tienen planes, chicos, ¿por qué no nos acompañan? Al fin y al cabo, ¿de qué sirve viajar si no hay un poco de peligro, no lo creen? Esperando que alguien del grupo le dijera que ya teníamos planes, Tiana, Chris y Brody intercambiaron una mirada y para sorpresa mía y de Hailey accedieron. Hailey obviamente protestó, no quería andar vagando por la selva donde supuestamente desaparecían los turistas. Oh, vamos, Hailey, será divertido. Salomón, vendrás, ¿verdad? Sí, Johnny Utah quiere venir, ¿cierto?, dijo uno de ellos. Hailey me miró fijamente, claramente desesperada porque me pusiera de su lado. Entonces miré a mi alrededor y vi que todos los demás también lo hacían. Sin querer tomar partido ni aceptar la invitación, solo pude decir que no sabía qué hacer. Y aunque Hailey y los chicos estaban divididos sobre si acompañar o no la expedición de Aarón, al final se decidió por mayoría. Y como era demasiado tímido para protestar, ahora parecía que nuestros planes de viajar por el país habían cambiado a explorar las selvas del centro de Vietnam. Aunque yo realmente no quería ir a esta expedición, podría haber sido peligroso después de todo. Me recordé a mí mismo que había venido a Vietnam en primer lugar para vivir experiencias memorables que me cambiaran la vida, y no iba a tener nada de eso si simplemente decía que no cuando se presentara la oportunidad. Además, puede que hubiera turistas desapareciendo en la región, pero las supuestas leyendas de criaturas que habitaban la selva probablemente no eran más que simples cuentos. Pasé toda mi vida creyendo en historias que resultaron ser falsas y no iba a permitir que eso continuara. Más tarde esa noche, mientras Brody y Hailey pasaban un rato a solas y Chris estaba con los amigos de Aarón, fumando ya saben qué, Tiana me invitó a dar un paseo por la playa bajo la luz de la luna. Paseando descalzos por la playa, intentando no pisar basura, ella me preguntó si de verdad me parecía bien lo que hacía para mañana y que no debería sentirme presionado a hacer algo que no me apetecía. Yo le dije que sí y que sería divertido. No te preocupes, yo te estaré cuidando, ¿de acuerdo?, ella dijo. Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero estaba un poco, ya saben, enamorado de Tiana. Era alta, guapa y aventurera. De hecho, ella era la tipo de persona que quería ser, viajar por el mundo y conocer a todo tipo de gente de todos los lugares. Me preocupaba un poco que me encontrara aburrido, un chico de ciudad cuya otra anécdota de viajar era una misión prematura a Florida. Bueno, pronto tendría una nueva anécdota de viaje. Esta anécdota de viaje, claro. Nos levantamos temprano a la mañana siguiente y tras encontrarnos con Aarón y su equipo de documentales, tomamos cada uno un taxi para salir de este lugar. Siguiendo al taxi que nos procedía, ni siquiera sabíamos a dónde íbamos exactamente. Siguiendo una curva por una carretera que atravesaba un denso valle, el taxi de Aarón se detiene de repente en la curva, donde él y su equipo se bajan de un salto al escuchar el pitido de los motociclistas enfadados. Parando nuestro taxi, Aarón nos dice que, según sus indicaciones, tenemos que atravesar el valle y adentrarnos en la selva. Aunque no sabíamos muy bien qué iba a pasar en este viaje, después de todo, solo estábamos de paso.
El plan de Aarón era caminar por la selva para encontrar el misterioso sendero, documentar todo lo que pudieran, y luego adentrarnos en un grupo de sistemas de cuevas donde se suponía que acechaban estas criaturas. Bajando por la ladera del valle, seguimos un estrecho arroyo que nos sirvió de sendero temporal. Aunque esta era la expedición de Aarón, en cuanto empezamos a caminar por la selva, Chris gritó con cierta ironía: «Bien todos, cuidado con los hombres lagartos, pie grandes y Charlie». Y yo de nuevo pensé, ¿quién demonios es Charlie? Fue una pequeña aventura divertida, explorar entre los árboles, escuchar todo tipo de aves e insectos. Un gran problema de Vietnam es que siempre hay mosquitos por todas partes y, sorpresa, sorpresa, la selva no es la excepción. Todavía me costaba acostumbrarme al calor vietnamita, pero por suerte los días más calurosos del año ya habían pasado. Era un día bastante nublado, pero pensé que si pasaba demasiado calor en la selva podría esperar una lluvia muy bienvenida. Aunque lo estaba disfrutando mucho, incluso con el calor y las picaduras de bichos, el equipo de Aarón insistió en parar cada 10 minutos para documentar nuestro viaje. Al fin y al cabo era su expedición, así que supongo que no podíamos quejarnos. Conocí un poco mejor a los colegas de Aarón. Los dos chicos eran Steve, el peludo, y Miles, el camarógrafo. Supongo que eran bastante simpáticos, pero lo que me molestaba un poco era que Miles a veces nos grababa a mí y al grupo, aunque no se suponía que saliéramos en el documental. La chica de pelo castaño del grupo era Sofía. Nos llevábamos de maravilla y hablábamos de cómo era la vida en casa para cada uno. Sofía se crió en los Apalaches, en una familia de solo hombres, y a los 10 años ya sabía usar un arma de fuego. Aunque éramos personas completamente diferentes, me importaba mucho porque al igual que yo era evidente que no tuvo una educación fácil. Noté que debajo de sus tatuajes tenía varias cicatrices. Oh, y también tenía una peculiaridad escalofriante. Prefería decir lo mismo con naturalidad. Si ves algo, no lo has visto, y si escuchas algo, no lo has escuchado ni visto. Llevábamos unas horas caminando por la selva y aún no había rastreado el misterioso sendero. Aarón dijo que solo teníamos que seguir al noroeste y que finalmente lo encontraríamos, pero para entonces nuestro grupo empezó a quejarse, pues parecía que nos dirigíamos a una selva normal y corriente que ni siquiera era lo suficientemente singular como para figurar en un mapa turístico. ¿Qué estábamos haciendo aquí? ¿Por qué no íbamos de camino a la ciudad de Hue o a la bahía de Ha Long? Estas eran las preguntas que nuestro grupo empezaba a hacerse, y aunque no lo dije en voz alta, era lo que me preguntaba, pero resultó que nos equivocamos al quejarnos tan rápido, porque menos de una hora después, a punto de rendirnos y dar la vuelta, por fin descubrimos algo. En medio de la selva, abriéndose paso entre árboles dispersos, se veía una especie de silueta muy delgada y estrecha. Era una especie de sendero. Sí, un sendero. Lo habíamos encontrado, cubierto de espesa vegetación. Nuestro grupo casi lo había seguido y de no haber sido por Hailey, que se detuvo a atarse los cordones, quizás todavía estaríamos buscándolo. Era evidente que nadie había recorrido ese sendero en mucho tiempo, y el por qué aún no lo sabíamos. Pero lo habíamos encontrado el sendero y solo nos quedaba seguirlo a donde nos llevara. Ni siquiera estoy seguro de quién estaba más feliz de haber encontrado el sendero, Aarón y sus colegas, que reaccionaron como si hubieran hecho un descubrimiento arqueológico impresionante, o nosotros, simplemente aliviados de que todo el día no hubiera sido en vano. Ansiosos por continuar el sendero antes de que se oscureciera, tuvimos que esperar pacientemente al equipo de Aarón, pero como estaban tan ocupados filmando su documental, pronto se hizo demasiado tarde como para continuar. El sol en Vietnam suele ponerse sobre las 6 de la tarde, pero en el interior del bosque se oculta mucho antes. Esa noche, al acampar, cada uno puso su tienda de campaña por separado. Yo no tenía tienda, pero Hailey sugirió que durmiéramos juntos como si estuviéramos en nuestra propia pijamada, lo que significaba que Brody, a regañadientes, tuvo que dormir con Chris. Aunque la noche trajo un montón de bichos y ruidos extraños,
Tiana encendió una fogata para que preparáramos malvaviscos y contáramos algunas historias de miedo. Nunca me han gustado mucho las historias de miedo y esa noche, aunque me lo estaba pasando genial, no me interesaron las historias que Aarón contaba. Sabiendo que yo era de Utah, Aarón contó a propósito la historia del rancho Skinwalker y ahora tenía más de una razón para no volver a casa. Esa noche compartieron algunas historias que disfruté mucho, sobre todo las que contó Tiana. Tras viajar por todo el mundo, Tiana acumuló muchas aventuras que ansiaba contar. Por ejemplo, hace unos años, mientras viajaba de mochilera por el Amazonia boliviana, un bote se detuvo a la orilla del río. 5 hombres bastante sospechosos salieron de él. Uno de ellos se acercó a Tiana con un frasco que contenía una especie de bebida y una docena de serpientes muertas dentro. Este hombre le ofreció la bebida a Tiana, y cuando le preguntó qué era, el hombre respondió que solo era vodka y que las serpientes muertas le daban sabor. Y con cierta ingenuidad ella aceptó la bebida y solo media hora después estaba expulsando espuma blanca por la boca. Creyendo que acababa de ser envenenada y que estaba al borde de la muerte, el guía local de su grupo le dijo: «No te preocupes, señorita, es solo veneno de serpiente, probablemente bebió demasiado». Bueno, la razón por la que este extraño le ofreció la bebida a ella fue porque curiosamente, si bebes vodka con un poco de veneno de serpiente, con el tiempo tu cuerpo se vuelve inmune a las mordeduras de serpiente. De todas las historias que Tiana me contó, tanto las graciosas como las absurdas, esta fue sin duda mi favorita. Agotado tras un día largo de senderismo tropical, me acosté temprano. Eso y la mayoría del grupo fumaba, ya saben qué. No es el medio de la selva el último lugar donde deberías estar haciendo eso, ¿verdad? Quizás así fue como todos esos soldados vieron lo que vieron. No había criaturas allí, solo estaban intoxicados. Y no por simios que lanzaron piedras a sus cabezas. Una pequeña crítica que tengo sobre Vietnam, además de toda la basura, los mosquitos y demás alimañas, es que las noches eran tan calurosos que siempre me costaba muchísimo dormir. El calor era insoportable esa noche, y aunque no creía que hubiera monstruos en esa selva, cuando duermes en la selva en completa oscuridad, oyendo todo tipo de sonidos, sin duda es suficiente para mantenerte despierto. Temprano a la mañana siguiente salí de mi tienda y de la de Hailey para estirar las piernas. Era el único que estaba despierto por el momento, y en las primeras horas de la tenue luz de la selva me sentí completamente relajado y en paz. Muy zen, como dirían algunos. Como era el único despierto, pensé que sería bueno preparar el desayuno para todos. Así que, al ir a buscar comida en una de las mochilas, de repente tuve la extraña sensación de que me observaban. Haciendo caso a mis instintos, me levanté de la mochila y lo que vi, nítido como el agua en medio de la selva, fue a otra persona. Era un hombre joven, no mayor que yo. Vestía retazos de ropa de selva verde oliva desgarrada, camuflada con el verde del bosque que lo rodeaba. Aunque estaba demasiado lejos para distinguir su rostro, vi a su izquierda una especie de sustancia negra de carbón que le corría por el hombro izquierdo. Una vez que mis ojos cansados se acostumbraron a este extraño, parado a solo 15 metros de mí, me di cuenta de que era aquella sustancia oscura. Era una horrible quemadura, como si se hubiera quemado gravemente. Y lo que es peor, noté que en el lado quemado de su cabeza, donde debería estar su oreja, estaba hueco. Aunque al principio no me di cuenta, luego me di cuenta de que su ropa verde andrajosa no era simplemente ropa de jungla. La ropa que llevaba puesta era del mismo color del verde que usaban los soldados estadounidenses en Vietnam, allá por los años 60. Diciéndome que debía estar viendo visiones, intenté reaccionar. Me froté los ojos con fuerza e incluso aparté la mirada y lo observo pensando que simplemente desaparecería. Pero no, ahí seguía mirándome sin saber qué hacer, ni siquiera qué decir, simplemente lo miré fijamente. Antes de que me dijera palabras que jamás olvidaré, el joven me dice con palabras claras y audibles lo siguiente: «Él está en todas partes».
Apenas segundos después de que me dijera esas palabras, en un abrir y cerrar de ojos, casi en cuanto apareció el joven, también desapareció. ¿Qué acababa de pasar? ¿Qué carajos? ¿Acaso lo aluciné? ¿Estaba soñando? No había forma de que pudiera haber visto lo que vi. Era como un fantasma. Una vez que sucedió, recuerdo sentirme completamente entumecido. No sentía las piernas ni las yemas de los dedos. Sentí ganas de llorar, pero no por miedo, oh no, sino porque de repente me sentí triste y no sabía muy bien el por qué. Durante los últimos años aprendí a no creer en algo a menos que lo veas con tus propios ojos, pero ni siquiera sabía qué era lo que vi, aunque mi primer instinto fue contárselo a alguien. Una vez que los demás salieron de sus tiendas, mejor opté por guardarme lo sucedido. Simplemente no quería enfrentar el ridículo, que los demás me miraran como si estuviera loco. Ni siquiera se lo conté a Aarón ni a Sofía, y es que ellos se creían todos los cuentos de hadas del mundo, pero creo que todos sabían que algo me ocurría, es decir, estaba temblando. Ni siquiera pude terminar el desayuno. Hailey dijo que me veía extremadamente pálido y se preguntó si estaba enfermo. Aunque gozaba de buena salud, al menos físicamente, Hailey y los demás estaban preocupados. Debí de tener muy mal aspecto porque, temiendo haberme contagiado de una picadura de mosquito, estuvieron dispuestos a cancelar la expedición y llevarme de vuelta a este lugar de la comunidad anterior. Conmovido por lo mucho que me cuidaban, insistí en que estaba bien y que no era más que un virus estomacal. Después del desayuno de esa mañana, recogimos nuestras tiendas y continuamos el camino. Todo seguía igual que el día anterior. Seguimos el camino y de vez en cuando nos deteníamos para documentar y filmar. Aunque me convencí de que lo que vi debía haber sido una alucinación, no podía dejar de repetir las palabras en mi cabeza. «Cuidado, señor. Él está en todas partes». Ahí estaba de nuevo. ¡Carajos! ¿Qué estaba sucediendo? Sintiendo la necesidad de saberlo, le pregunté a Chris qué quería decir con «¿Qué es Charlie?». Chris decía que en las películas de la guerra de Vietnam que había visto así llamaban a los soldados estadounidenses enemigos. ¿Y si no estaba alucinando después de todo? Tal vez lo que vi realmente fue un fantasma, el fantasma de un soldado estadounidense que murió en la guerra y creyendo que el enemigo aún acechaba en la selva en algún lugar. Estaban tratando de advertirme, pero ¿y si no era así? ¿Y si los turistas realmente estaban desapareciendo aquí y había algo de verdad en las leyendas? ¿Y si no era Charlie de quien me estaba advirtiendo esta persona? Tal vez que quería decir con Charlie era algo completamente diferente. Incluso mientras contemplaba todo esto, todavía había una parte de mí que eligió no creerlo, que de alguna manera la selva me estaba jugando una mala pasada. Siempre había sido una persona supersticiosa. Eso es lo que pasa cuando creces en la iglesia, pero ¿por qué me era tan difícil creer que vi un fantasma? Finalmente tenía evidencia de lo sobrenatural frente a mí y estaba eligiendo no creerla. ¿Qué fue lo que dijo Sofía? Si ves algo, no lo hiciste, y si escuchaste algo, no lo escuchaste. Aún así, el suceso de esa mañana fue suficiente para asustarme. Me asustó lo suficiente como para estar dispuesto a prestar advertencia de mi imaginación. Teniendo en cuenta que era posible que hubiera turistas desaparecidos por allí, me aseguré de permanecer siempre en el sendero. Como si me adentrara en el bosque, me atraparían en un instante. Lo que no ayudó con esta ansiedad fue que Tiana, Chris y Brody, hartos de tanto parar y arrancar, sacaron de repente un balón de fútbol americano y empezaron a lanzarlo por la selva, zigzagueando entre los árboles como si fueran defensas. Nos pidieron a Hailey y a mí que jugáramos con ellos, pero con las advertencias que me dieron esa mañana aún frescas en la mente, decliné cortésmente la oferta y seguí firme en el sendero. Aunque no había superado lo sucedido, repitiéndolas constantemente como un disco rayado, por suerte, parecía que durante el resto del día no iba a ocurrir nada ni remotamente tan emocionante. Pero desafortunadamente, o más trágicamente, algo sucedió. A media tarde ya habíamos avanzado más por el sendero. El calor del día era intenso, pero por suerte el cielo ya nos había bendecido con una lluvia torrencial.
Filtrándose entre los árboles nos salvamos de mojarnos, y en su lugar tuvimos una ligera llovizna que nos refrescó. Una vez más, Aarón y su equipo se detuvieron a filmar y mientras lo hacían, Tiana sacó el mismo balón y los 3 chicos volvieron a sus juegos. No puedo imaginar la cantidad de veces que alguien lanzó el balón por el bosque solo para pegarle a un baker en la línea de árboles, tras lo cual tuvieron que buscarlo en el suelo tropical. Entrando en un claro fuera del sendero donde jugar, Chris corrió hacia adelante esperando recibir el balón. Todavía lo recuerdo gritando: «Brody, golpéame, vamos amigo, golpéame». Brody lanzó el balón largo y fuerte hacia Chris y de frente al balón mientras corría por el claro. Chris se estiró, lo atrapó y bueno, simplemente desapareció. Un minuto estaba allí y al siguiente, ¡bank!, se había ido. Tiana y Brody lo llamaron, pero Chris no respondió. Hailey y yo dejamos el camino hacia ellos para ver qué había ocurrido cuando de repente escuchamos a Tiana gritar: «¡Chris! ¿Dónde estás, Chris?». El sonido de ese grito inicial todavía me atormenta, porque cuando alcanzamos a Brody y a Tiana de pie junto a algo en el claro, nos damos cuenta de lo que ha pasado. Tiana y Brody estaban parados sobre un agujero de casi 2 metros de profundidad en el suelo, y en ese maldito agujero estaba Chris. Pero no solo encontramos a Chris atrapado dentro del agujero, porque no era solo un agujero, era una maldita trampa, una trampa mortal. Él estaba sin vida. En el agujero con él había lo que debían ser al menos una docena de púas metálicas largas, afiladas y oxidadas. Al principio ni siquiera sabíamos si seguía vivo porque había caído boca abajo sobre las púas. Le sobresalían de diferentes partes. Una le había atravesado la muñeca, otra la pierna, otra la caja torácica derecha. Sinceramente, Chris, parecía crucificado boca abajo. Una vez superado el impacto inicial, Tiana y Brody bajaron al agujero con rapidez pero con cuidado, intentando abrirse paso entre las púas metálicas que les impedían alcanzar a Chris, pero cuando lo lograron no tardaron en darse cuenta de que Chris no respiraba. Una de las púas le había atravesado la garganta. Yo nunca olvidaré esa imagen, mirar hacia el agujero y ver el cuerpo sin vida y empalado de Chris tendido sobre esas púas. Parecía como si alguien hubiera derribado un ídolo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando estaba en la cruz. Lo que empeoró más la situación fue que cuando Aarón, Sofía, Steve y Miles nos alcanzaron, en lugar de lamentarse o incluso conmocionarse, Miles se inclinó sobre la trampa y comenzó a filmar al instante. Tiana y Brody al ver esto se pusieron furiosos, salieron del agujero a zarpazos sin cuidado y gritaron: «Oigan, ¿qué carajos creen que están haciendo? Guarda esa maldita cámara, es nuestro amigo el que está allí». Al volver a la superficie, Tiana y Brody intentaron arrebatarle la cámara a Miles, pero no la soltaba. Tiana se la arrebató con agresividad. Aarón acudió con su ayuda y les gritó: «Dejen en paz a mi equipo, es solamente un documental». Y sin pensarlo 2 veces, Brody le dio un golpe en la cara a Aarón, rompiéndole las gafas y derribándolo. Aunque ambos estábamos en estado de shock, hiperventilando por lo que sucedió minutos antes, Hailey y yo hicimos todo lo posible por mantener la calma. Hailey se llevó a Brody a rastas mientras yo prácticamente me arrojé delante de Tiana. Una vez que se calmó el alboroto, Tiana les anunció a todos: «Está bien, ya nos iremos de aquí». Y con nosotros se refería a nosotros 4. Me agarró del brazo con gesto protector y me llevó con ella mientras Brody se llevaba a Hailey. Todos regresamos al sendero por donde venimos, pensando que nunca volveríamos a ver a Sofía ni a los demás, y escuchamos algo detrás de nosotros. «Si insisten en regresar, entonces tengan cuidado con las minas». «Ajá, ¿minas?». Brody y Tiana se detuvieron en seco y preguntaron de qué demonios estaba hablando Aarón. «El 16% de Vietnam sigue contaminado por minas terrestres y otros explosivos, al menos 600,000. Podrían estar literalmente en cualquier lugar». Incluso con la nariz potencialmente rota, Aarón no pudo evitar educar y ser condescendiente con los demás.
Maldito seas, Aarón, ¿y no los cuentas ahora? Estamos en medio de la maldita jungla, por Dios, ¿por qué no nos los dijiste antes? Dijo Tiana. ¿Habrían venido con nosotros si lo hubiéramos hecho? Además, ¿quién viene a Vietnam sin verificar todos los peligros? Creía que ustedes eran viajeros, pero no, son simplemente ignorantes. No hace falta decirlo, pero regresamos sin ellos. Tiana, Brody e incluso Hailey creían que si esos 4 maníacos querían seguir arriesgando sus vidas por un documental estúpido, podían hacerlo. Nosotros nos íbamos de ahí y una vez que lo hiciéramos, iríamos directamente a las autoridades para que encontraran y recuperaran el cuerpo de Chris. Teníamos que dejarlo allí. Teníamos que dejarlo dentro de la trampa, pero nos aseguramos de que estuviera completamente cubierto y que ningún carroñero pudiera alcanzarlo. Una vez hecho eso, nos largamos de allí. Por mucho que lamentáramos este viaje, sabía que lo peor probablemente ya había pasado y que no podíamos responsabilizarnos de nada de lo que sucediera al equipo de Aarón, pero me arrepiento de no haberle pedido a Sofía que nos acompañara, de no haberla obligado a venir. Sofía era una buena persona, no merecía verse envuelta en todo esto, ninguno de nosotros lo merecía. Mientras me regresaba apresuradamente por el sendero, no pude evitar unir las piezas. El mismo día que una aparición me advirtió de los peligros que rodeaba la selva, Chris, mi amigo, cayó trágicamente e inesperadamente. ¿Eso era lo que el fantasma del soldado intentaba decirme? ¿Era eso lo que quería decir con Charlie? No me advertía del enemigo, intentaba advertirme de las reliquias que habían dejado. Aarón dijo que aún quedaban 600,000 explosivos en Vietnam de la guerra. Era posible que todavía quedaran trampas aquí también. No lo sabía, pero lo que sí sabía era que, aunque decidí no creer lo que vi esa mañana, que era solo una alucinación, seguía haciendo caso a las advertencias de la aparición, sin desviarme del sendero ni una sola vez, y es muy probable que me salvara la vida. Entonces, recordé por qué habíamos venido aquí. Venimos a averiguar qué les pasó a los turistas desaparecidos. ¿Acaso corrieron con la misma suerte que Chris? ¿Fue eso lo que realmente sucedió? ¿Pisaron una mina oculta o murieron al caer? ¿Fue esa la causa de todo el misterio? Al día siguiente finalmente logramos salir de la selva y regresar a la comunidad. Informamos a las autoridades de lo sucedido y emprendieron una búsqueda y rescate exhaustiva para encontrar el equipo de Aarón. También se envió una unidad de desactivación de bombas para encontrar más trampas o explosivos. Aunque encontraron al menos una docena de minas terrestres y una trampa más, no encontraron ninguna prueba de los turistas desaparecidos, ni cuerpos, ni ropa, ni ningún otro objeto personal. Para ellos, éramos los primeros en recorrer esa selva en mucho tiempo, pero creo que hay algo más. El equipo de rescate que salió a salvar a Aarón, Sofía, Steve y Miles de un destino terrible, nunca los encontraron. Nunca encontraron nada. Lo que sea que fuera el Triángulo de Vietnam los había reclamado. Hasta el día de hoy todavía no puedo evitar sentir culpa abrumadora de que hayamos encontrado la manera de salir de allí sanos y salvos, y ellos, bueno, nunca lo hicieron. No sé qué pasó con los turistas desaparecidos, no sé qué le pasó a Sofía, a Aarón y a los demás, y no sé si realmente existen criaturas acechando en las profundidades de la selva de Vietnam. Y aunque quedé traumatizado, atormentado para siempre por la experiencia, lo que sea que vi en esa selva, elijo creer que me salvó la vida, y por eso he renovado mi fe por completo. Hasta el día de hoy sigo enseñando el inglés como segunda lengua, sigo viajando por el mundo recorriendo un continente antes de pasar al siguiente, pero mientras siga vivo guardaré ese testimonio para siempre. Nunca volveré a entrar a una jungla. Nunca, jamás, cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.